Muy bien. En la clase pasada pudimos ver lo que son expresiones regulares. Es un tema muy interesante y muy amplio, y sobre todo muy importante, ¿no? No solamente para validación de datos, sino para poder encontrar patrones en grandes cantidades de texto y que podamos utilizar para poder realizar algún otro procesamiento. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a continuar con manejo de excepciones, lo que son errores y excepciones. Posteriormente vamos a ver comprensión de estructuras y luego ya entramos con el tema de NumPy. Y bueno, NumPy ya es una librería muy orientada a ciencias que nos permite hacer procesamiento de arrays y de matrices con una característica muy interesante que es súper rápido y ocupa muy poco espacio de memoria. Entonces, iniciamos con manejo de excepciones. Igual, Python, al igual que muchos lenguajes de programación como Java o C Sharp, incluso C, tiene un manejo de errores, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a provocar un error, que gustan en sus notebooks. Vamos a tratar de sumar una cadena de caracteres y un número. La intención es a que al sumarla nos, nos dé un error, ¿sí? Muy bien, ¿ya pudieron provocar el error? Sí, ya. Magnífico. Entonces, si se dan cuenta, el tipo de error que nos dio es uno que se llama type error, que es como un tipo de error un tanto genérico. Pero estos tipos de errores, los que aparecen como type error, type string error, type buffer error, este, todos este tipo de errores que empiezan con type o algo similar, pueden ser cachados, ¿no? Para poder hacer un manejo de errores. Entonces, tenemos distintos tipos de errores. Por ejemplo, los errores de tipo, aquí se los pongo, que son como lo que acabamos de ver, un error que está siendo lanzado porque estamos tratando un tipo de dato de forma incorrecta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que una expresión donde le vemos un número a una potencia, estemos pasando un string, ¿no? Con un hola mundo, entonces esa cadena no la va a poder elevar a una potencia, entonces va a lanzar un error de tipo. También podemos tener errores de sintaxis que se producen cuando una sentencia o instrucción no está bien escrita. Por ejemplo, nos falta un paréntesis, nos falta o está mala orientación, o nos falta alguna, por ejemplo, en el if, ya es que después tenemos un if, luego colocamos una expresión booleana y ponemos un dos puntos, ¿no? Si no tenemos el dos puntos, nos puede marcar ese error de sintaxis. En el siguiente caso, por ejemplo, en un error de sintaxis, pongan print y con la cadena hola, pero no cierren el paréntesis. Entonces aquí, si ven, nos va a dar un syntax error. ¿Ya vieron? Entonces, si yo pongo el paréntesis, pues ya no vamos a tener el error. Si lo quito, entonces sería un error de sintaxis. Este EOF, bueno, normalmente se identifica como end of file.
básicamente lo que indica es que no se esperaba el término de la línea, ¿no? Al momento de ser parcial o al momento de realizar su análisis sintáctico. ¿Sí le salió el mismo error? ¿El syntax error? Sí. Sí, alto. Muy bien. Ahora bien, también tenemos errores de nombre. Cuando llevamos explicado que no sabe cuáles. Es decir, por ejemplo, colocamos una variable que no existe, estamos llamando a una función que no existe, o algo similar, ¿no? Una clase que tampoco existe, o estamos importando una librería que no existe. Entonces se dan cuenta el tipo de error, es aquí aparece como name error. Y normalmente te dice la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, name, my function is not defined, ¿no? Está indicando que la función, ¿no? La función llamada mi función, mi guión bajo función, no está definida. Y en efecto, pues yo no he definido una función. Para poderlo hacer, pues tenemos que hacer esto, ¿no? Con def mi función. Y bueno, acá también nos devuelve que el nombre ese no está definido. Entonces tendremos que poner ese igual a algo. ¿Ya vieron? Entonces, tanto la definición de la función como el argumento, si no están definidos, pues nos va a mandar el error, ¿no? Voy a quitar esto para que nuevamente nos aparezca el error. Bueno, sigue apareciendo, pero seguramente porque está en memoria. Pero si pongo mi función 2, ya no está. Ujú. ¿Sí les apareció el error? ¿Mi error? Sí. ¿Ya todos van hasta aquí? Sí, Artem. Sí. Mm, Muy bien. El siguiente tipo de error son los errores de índice. También son muy comunes, o los van a encontrar mucho cuando estén manejando estructuras, sobre todo listas. Entonces, eh, sobre todo aparecen cuando trabajamos con secuencias, como una lista, intentamos acceder a un índice, a una posición que no existe, y obviamente pues, no la va a encontrar el compilador y va a dar un error, o el intérprete más bien. Entonces, aquí tenemos una lista vacía, queremos ingresar al primer elemento de esa lista, obviamente nos va a mandar un error, un index error. ¿Ya vieron? Y nos dice que el índice de la lista indicada está fuera de rango, porque la lista es de un valor sin valores. Ahora, por ejemplo, le colocamos un valor a la lista y ya nos devuelve el 1. Pero si nos cambiamos de índice y nos vamos al índice 1, nos vuelve a dar el index error. Entonces este error es súper común cuando estamos programando, porque de repente generamos listas dinámicas o cosas por el estilo y queremos ingresar a un índice que no existe y nos va a devolver el error. Entonces es fácil identificarlo, ¿no? ¿Sí les apareció el error?
Cierto. Muy bien. Ahora vamos a ver la excepción. Digamos que si nosotros dejamos que un error esté en nuestro programa, lo más probable es que el programa se detenga. Y posiblemente sea una excepción que no amerite que el programa se detenga, sino que queremos que termine su ejecución o queremos hacer otro tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos utilizar la palabra reservada en except. Entonces, bloque de código que se encuentre entre try y except es el bloque de código que va a ser manejado. Si en este pedazo de código o en este bloque de código se genera un error, va a ser cachado en except y se va a ejecutar el bloque que sigue que sigue o que está dentro de except. En este caso, imprimiría print error, ¿sale? Entonces, el error se ejecuta en este bloque de código y se genera o se trata en este otro bloque. Y posteriormente, pues el programa sigue su ejecución, porque estamos haciendo un tratamiento del error, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ejecutamos el programa y aquí aparece la ejecución continúa. Si yo coloco un valor a la lista, entonces ya no aparece, ya no imprime el error, porque ya no hubo un error. Entonces no hay nada que cachar. Y si no hay nada que tratar, el programa continúa pues, en su flujo normal. ¿Sale? Entonces, se pueden hasta aquí hacer ese tratamiento de error. Análisis de, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, seguramente la mayoría las vamos a utilizar ya en programas más complejos. Muy bien, ya todos tienen el try y el except. Cierto. Sí. Ok, si alguien ahora bien, podemos cachar distintos tipos de errores, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ingresar vamos a tratar de imprimir el número 5, el índice 5 de la lista, que obviamente no está. Nos va a dar un error y le podemos indicar en el except el tipo de error que vamos a cachar, ¿no? En este caso nos va a indicar, le estoy indicando que en el programa ocurra el index error, realice un tratamiento en este bloque de código. Si encuentra un type error, se va a ejecutar el siguiente bloque de código. Y si se ejecuta un error, se ejecutaría este otro bloque de código. ¿Sí? ¿Una duda hasta aquí? No por mi parte. No. Vamos por lo que else. No. A ver, Arturo, ¿ahí cuál es la diferencia entre el último except y el else? Ok. Que el else, aunque no se cache un error, ¿sí?
aunque no se cache un tipo de error, se va a ejecutar el else. Mire, vamos a ver este ejemplo. Mm, error, bueno, vamos a ver este. Por ejemplo, dice, no existe esa posición. Entonces, en el primero se ha ejecutado el index error, ¿vale? Ejecutar este otro. Except index error. Arturo, a mí no me está tomando. Ah, ok. No, espera. Sí. A ver. Type error. Vamos a tratar de ejecutar otros dos. Uno más. Aquí ya pudimos ejecutar un type error, ¿ya vieron? Ahorita vimos el index error y ahorita ejecutamos el type error. Y cómo podemos ejecutar ahorita uno que no sea index error ni type error para que se vaya al except. Bueno, vamos a ahorita hacer esto nada más para que se vaya al except. Y aquí llegamos al except, ¿no? Y creo que ahorita no se me ocurre cómo generar. Hola, hola, ¿me escuchas, Arturo? Yo no te escucho. Tampoco escucho a Artur. A ver, permítame un segundito, ¿sale? Tengo aquí un temita con mi- Ya. Entonces, aquí como que se movió mi micrófono. ¿Sí siguen viendo mi pantalla? Sí, Arturo. Sí, todavía. Sí. Ok. también te oímos bien. Entonces, ahorita no voy a ejecutar ningún tipo de excepción.
y se agotó el cerebro. Aquí está. Pues de cierta forma ahorita ya pudimos ejecutar los distintos niveles del bloque. Arturo, a mí no me las toma. ¿No? O sea, ya provoqué diferentes tipos de excepciones, pero no entran en la que corresponde. A ver, intenta, por ejemplo, nada más el 1 más hola. Así, 1 más hola y te debe de mandar a type error. Mira, y aquí está el tipo de la operación es errónea. Y es el mismo mensaje que aparece aquí abajo. Ajá, ese sí entró. Pero el que no entra es el index. El index. Ujú. Intenta, por ejemplo, si tienes una lista, aquí declaramos una lista con 3 elementos, 3 ítems. Y cuando estoy imprimiendo la lista, que hago un print, estoy tratando de ingresar al ítem 5, que no existe. Entonces te debe de dar un index error. A ver, lo voy a ejecutar. Y me aparece el mensaje, no existe esa posición. Ahora que queremos que haya errores, no salen. Es que, ¿sabes qué? O sea, en lugar de mandarme el index ¿Sí? exception, me manda name. Pero eso es Name, porque debes de haber algún error en la declaración, ¿no? posiblemente. Si te manda un name error, puedes hacer eso. Puedes aquí declarar otro, en vez de index error, con name error, y te Ujú. va a pasar ahí lo va a cachar. ¿Qué podría ser? A ver, vamos a hacerlo. A ver, aquí después del type error, vamos a ponerle un name error. Y entonces, en teoría, si yo coloco aquí print hola, que es una variable que no existe, nos debería de mandar a name error, ¿no? Vamos a ver si nos manda. Si nos manda, mira, name error. La variable no existe, ¿ya viste? Pues también lo caché. Entonces, muchas veces cuando estamos programando y encontramos errores que posiblemente no conocíamos, por ejemplo, muchas veces da el error, el file not found error, ¿no? El archivo no existe. Entonces, muchas veces no conocemos bien ese error, pero ya no salió, pues ya podemos tratarlo, ¿no? Copiamos el nombre del error y lo agregamos en la excepción. No, sí, a ver, déjate terminar el curso. Ok, ¿ya le salió? Sí, ya nada más me falta uno. Espera. Ujú. Sí, 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 Arturo. Sí, todo bien por acá, Arturo. Gracias. magnífico. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, el manejo de excepciones también es muy sencillo, no es tan complejo, ¿no? Digamos que es más que nada conocer los tipos de
excepciones, ¿no? Que pueden salir, o los tipos de errores que Sí. pueden salir en alguna operación para saber con cuál cacharlo. Exactamente. Y luego muchas veces aquí es importante pues irse a la documentación, ¿no? De la librería que estamos usando. Por ejemplo, si estamos usando NumPy, bueno, pues ahí, en este caso, por ejemplo, podemos buscar NumPy, lib, o doc, y nos vamos a la documentación, ¿no? Directamente de la librería. Por ejemplo, nos vamos al manual. Y nos vamos al APIDoc. Y o buscamos, a ver, voy a buscar directamente una función, por ejemplo, de NumPy, que es la, aquí está, Gaussian Routines. Y, por ejemplo, aquí me da ya la documentación de numpy.a, que es una función para sumar arrays, y ahí puedo ver todo lo que tengo en esa librería, ¿no? Muchas veces un ejemplo, y aquí no me está marcando qué tipo de error puede generar, pero normalmente también te colocan los errores que pueden generar. Y así podemos, digamos que también yéndonos a la documentación en un momento dado, ver qué cosas puedan estar mal. ¿Vale? Arturo, Sí, ya me cacha todos, pero el de sintaxis no me lo cacha, ni tampoco como el all, tampoco lo cacha. el eno file, el EOL, No, no, el de sintaxis. O sea, el al de final sintaxis, quito, ajá, al final puedo quitar un paréntesis un o algún paréntesis o algo, parámetro o lo que sí. sea, ajá, Fíjate, y sí, no me toma la excepción ni la de sintaxis ni la última. sí, fíjate que también estaba viendo eso. Yo pensé que se lo iba a tomar. Seguramente por ahí trae alguna restricción. Voy a ver por qué no toma ese tipo de errores Ah, ok. que son de sintaxis. Y posiblemente sea porque como tal el lenguaje te pide que la sintaxis esté completa, ¿no? Ah, ok. Sí. Pero voy a ver si encuentro por ahí alguna nota. Y así sí me percaté, ¿no? Que ese no lo tomaba. Los demás sí, pero si yo hago una de sintaxis, por ejemplo, Es mm, que si no es la sintaxis está mal, pues no ejecuta completo el programa, ¿no? ajá, Es que, bueno, yo entiendo que las excepciones, los tipos de error de excepciones son temas de lógica, no del propio lenguaje o del propio. Yo creo que por eso el de sintaxis no te lo va a tomar en excepción. Es lo que a mí ajá. me hace un poco de sentido, ¿no? Que no te lo tome por eso. Sí, porque mira, fíjate, aquí ya hice otro de sintaxis, ¿ya viste? No le puse el dos puntos al if. Mira, si lo hago así, no pasa nada. O sea, sí ejecuta la excepción, ¿no? Pero si yo le quito, por ejemplo, el dos puntos, también sería de sintaxis, no lo toma. Te marca luego que la sintaxis es incorrecta. Sí. Entonces yo creo que los tipos de error que son ocasionados por una sintaxis incorrecta, no los cacha. Incluso, mira, vamos a hacer algo también interesante aquí. Incluso, por ejemplo, ¿qué tal si yo le quito los dos puntos al except, ¿no? Mira, nos marca igual. Error de sintaxis.
Sí, pues yo creo que esos no los va a tomar, los de sintaxis. Nos va a solicitar que la sintaxis sea correcta, solamente nos va a cachar los tipos de error. Y bueno, aquí ya habíamos visto el else, ¿no? Que se ejecuta cuando no se ejecuta un tipo de error y estás haciendo un try, bueno, se va a ejecutar el else. Básicamente es muy parecido al que habíamos hecho, nada más que aquí no se está ejecutando un error, estamos tratando de cachar un index error y se ejecuta el else, ¿no? Bloque else. Si yo aquí, por ejemplo, provoco un index error, pues el else ya no se ejecutó, ¿no? Nos marca, no existe esa posición. Si quieren, hagan este bloquecito del else para que también lo tengan, digamos, como ya más especificado de cuándo se ejecuta el else. Ustedes saben quién es el autor de Python, ¿verdad? No, amigo. No, se llama Guido Van Rossum. Guido. Guido Van Rossum. Ok. No recuerdo exactamente la nacionalidad, pero es de los Países Bajos, de por ahí de esta zona. Pero recientemente yo lo sigo en Twitter y anunció que se incorporaba al centro de investigación de Microsoft, ¿no? Porque se había retirado. Se había retirado Guido, hizo una fundación, la Python Foundation, y se retiró. Pero que ya se había aburrido de estar retirado, Se ve aburrido de no hacer nada y de de no estar hacer ganando, nada. y de Ajá, estar ganando dinero sin hacer nada. exacto. Sí, porque seguramente ganan dinero sin hacer nada, ¿no? Sí. Entonces, que se va al centro de investigación de Microsoft para darle mayor poder a Python, ¿no? Entonces, hay algo interesante, ¿no? Ah, Entonces, ¿ya hicieron este ejercicio también? yo ya, amigo. ¿Alguien falta? Listo, ¿no? Magnífico. Y fíjense que tan útil es Python. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un procesito con AWS Glue, que es como un ETL. Yo creo que ya sí por ahí a lo mejor ya lo has visto. Este, y dentro del ETL puedes utilizar Python precisamente para hacer todo, para hacer transformaciones, ¿no? Entonces, eh, ¿De cualquier TL, amigo? no, al menos el de AWS, ¿no? El Ah, ETL ok. de AWS utiliza Python para hacer transformaciones ya más avanzadas. Puedes hacer mapeos o transformaciones gráficas simples, pero Oh, si quieres ya. hacer algo más avanzado, usas Python. Ya, ya, ya. Entonces, pues sí, es benéfico, no solamente para esta área, sino para varias otras donde ya se está usando bastante. Ahora vamos a ver el finally, ¿vale? Entonces en una instrucción de excepción, de manejo de excepción, tenemos el try para cachar la excepción, el except para tratarla, el else para ejecutar otra cosa cuando no se haya ejecutado la excepción, y el finally, ¿no? Que se va a ejecutar siempre, haya habido un error o no haya habido un error.
en el bloque. Entonces, en este caso, vamos a ejecutar la excepción. Nos marca no existe esa posición, ejecutar el bloque finally y se sigue con la ejecución. Pero si yo no provoca la excepción, imprimo el 2, que en este caso es el ítem con valor 4, no se imprime el mensaje de no existe esa posición, sí se sigue ejecutando el bloque finally y se sigue con la ejecución. ¿Se vieron? Entonces el finally o el bloque de código que esté dentro de finally se va a ejecutar siempre. Entonces, cuando es muy utilizado, alguien como para que les suena que usted puede usar el finally. Por ejemplo, cuando abres un archivo y lo estás leyendo, al final estás apuntando la memoria a cierta posición, ¿no? Ahí. Entonces, a lo mejor te tronó en la lectura del archivo o algo así, pero al final tienes que cerrarlo, ¿no? Entonces, independientemente si tienes error o no. Sí, perdón. Muy bien. En el manejo de archivos se usa mucho conexiones a bases de datos, conexiones de sockets, muchas veces invocaciones de web services, ¿no? O de web, que tengamos que hacer un tratamiento al final. O incluso, por ejemplo, también se usa mucho, por ejemplo, en logs, ¿no? Cuando mandas logs a algún sistema de login, entonces se ejecuta un procesamiento, independientemente de si fue exitoso o no, siempre mandas que ese punto se ejecutó, ¿no? A lo mejor algún streaming de datos como Kafka. Entonces ahí es donde se usa. Entonces la verdad que sí es muy usado, ¿no? Ya cuando estás desarrollando software profesional, tú tienes que ir trazando todo. Entonces el Finally siempre te ayuda a ir trazando por dónde se fue el código. Ahora vamos a hacer el lanzamiento de errores, que en ocasiones es útil, ¿no? Para nosotros lanzar un error, para gestionar en otra parte del programa o hacer que otro bloque de código realice el tratamiento del error que estás lanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos utilizando el write y estamos utilizando un objeto, ¿no? Que se llama el type error para poder lanzar este error. Entonces, con write lanzamos el error. Aquí como estoy cachando el error en el try, pues lo estoy tratando, ¿no? Lo estoy cachando y lo estoy mandando al set. Entonces lo ejecutamos. Yo estoy ejecutando un type error. Vamos a poner esto. Entonces estoy cachando ese tipo de error, ¿no? Entonces puedes, digamos, utilizar como tipos de errores base para lanzar tus propios errores y lanzarlos a otra parte del programa o al programa que lo invoca. Si se ejecuta un error, que lo trate de quien lo invoca. Artur, ¿cómo imprimimos la excepción? La excepción, Ujú. a ver, déjame, lo checo por aquí. Es que hay que importar otra librería. Mm. Hay que encontrar una forma interesante de imprimirlo. Vamos a ver si funciona. Ahí está, mira. ¿No? Get error. Ya, sí, mira. Sí, sí se pudo. ¿Se hizo? ¿Ya vieron cómo se
Pudimos imprimir el error. Vamos a verlo aquí arriba, except index error as y en print y ya. Vamos a provocarlo. 5. Sí, mira. List index of ranks. Entonces así con el as. Y digamos que el error lo pasamos como si fuera un identificador. Y ya imprimimos al identificador. Ok, gracias. Sí. Ya pudieron, ya terminaron este pedacito de bloque de código. Sí, Arthur. Sí, Arthur. ¿Alguien falta? Un minutito, por favor. Sí, yo todavía. Listo. Ok. Listo, Arturo. Magnífico. Entonces, vamos a seguir con compresión de listas. A veces, digamos que la parte de compresión de listas es útil cuando no tienes como expresiones o código muy complejo, ¿no? Que es algo muy sencillito, una operación aritmética, una operación matemática. Si el flujo de tu programa es un poco más complejo, no recomiendo utilizar compresión de listas porque se pierde mucho como la legibilidad del código. Pues tienes cosas como muy repetitivas, comparaciones muy repetitivas o pequeños operaciones de código que vas a hacer sobre una lista o sobre una estructura, pues son útiles porque lo que hace básicamente es comprimir la instrucción. Por ejemplo, clásicamente para poder, por ejemplo, crear un array con una operación, almacenar los datos en la operación, hay que hacer un for en un rango del tamaño del array que tú quieras utilizar, hacer la operación, utilizar el append y luego imprimir el resultado, ¿no? Por ejemplo aquí. Entonces, básicamente lo que nos hizo es el índice que fue generado por el rango, lo estamos elevando al cuadrado y el resultado lo estamos almacenando en la lista. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el 1, el 4, el 9, el 16, 25, 36 y así sucesivamente. Y esto se puede hacer de una forma un poco más sencilla. Por ejemplo, lo primero que hacemos es la operación del índice que vamos que se va a ejecutar, la operación que se va a ejecutar, que se va a almacenar en la lista, luego el for i in range, y todo dentro de los corchetes, y esto ya lo mandas a un resultado, y lo que imprimes es el resultado. ¿Ya vieron? En una sola línea, aquí me llevé, declaro la línea, hago el for, el append y el resultado. 1, 2, 3, 4, y aquí lo hago en 2 líneas, ¿no? A la mitad. Y hace exactamente lo mismo. ¿Ya vieron? Si quieren, copien para que lo tengan y realmente vean cómo hace una disminución de la cantidad de líneas de código, y ya lo hacemos en esta otra forma.
Entonces sí se usa, que sí se usa, sobre todo en como les comentaba, en expresiones o cálculos que son pequeños, ¿no? Entonces sí es probable que se encuentren en muchas ocasiones o que lo usen cuando es muy repetitivo lo que van a hacer. Oye, Arthur, una pregunta. ¿Ahí por qué la operación de elevación al cuadrado lo haces antes de iniciar el for? Eso sí, El no, for, no te lo entendí. Ajá. sí. Es que, ¿qué crees que así va la sintaxis? También a mí se me hizo un poco confuso la primera vez que lo vi, Ok. pero digamos que la sintaxis así va, ¿no? Es primero la operación, después el for, y ya lo hace, y va dentro de la operación, ¿no? Como que de repente sería como, pensarías que es más intuitivo que fuera después, ¿no? Pues sí. O sea, primero haces el for, el lead en range, espacio y la operación, pero no, digamos que ya es por sintaxis. Va, va, Sí, esta forma es como que media contraintuitiva, pero bueno, así lo definieron. va, va. Gracias. Ujú. Entonces, como les comentaba, no solamente cuando son cosas así como muy pequeñas, lo recomiendo. Si es un cálculo muy elaborado, a lo mejor no, porque se pierde mucha legibilidad, ¿no? Sí, no, imagínate que ahí tengas que hacer, aparte del elevado al cuadrado, no sé, sacar una raíz o algo así. Sí, Pues como que estaría bastante enredoso de qué operación va primero, cuál después o algo así. exactamente. Pero bueno, yo me lo he encontrado mucho, ¿no? Incluso cuando he tenido que hacer una revisión de algún framework o de código de alguien más, pues sí, sí me lo encuentro. Y si no lo has visto, pues dices, ¿qué es eso, no? ¿Qué están haciendo ahí? Está raro, ¿no? Luego también estoy estudiando ahorita un framework que se llama Robotic Operation System para mi trabajo de tesis, porque pienso hacer un robot de servicio. Y todo el framework está hecho 100% en Python también. Y estaba viendo que algunas empresas como ABB Robotics o KUKA, que son empresas que se dedican a desarrollar robots industriales para ensambladoras, ¿no? Para ensamblar autos o líneas de producción, sacaron una versión de ROS que se llama Industrial Robotic Operation System, que está basado igual en ROS, que es Python puro, para el manejo de robots, que básicamente es la coordinación de todos los elementos mecánicos y eléctricos del robot, como si fueran como si fueran módulos separados que se comunican a través de colas de mensaje. Y todo el framework está hecho en Python. Está interesante, ¿no? Cómo va tomando fuerza, incluso en ese tipo de industrias. ¿Ya les quedó la compresión? Ya, Arthur. Y ya. Eh, Vamos a colocar un condicional para ver si la condición se ve, el resultado lo pone en la lista o lo incluye en la lista. Si no se cumple, no lo coloca. En este caso estamos sacando el módulo. Si el módulo del número es igual a 0, se incluye el número. De lo contrario, no se incluye, ¿no? Por ejemplo, el módulo 3 de 9 pues es 0. En este caso, si se dan cuenta, el 3
y el 81, que serán los múltiplos de 3, ¿no? Que nos puedan dar 0. Entonces, esos únicos números, de acuerdo a la condición, pues son locas. Yo podría decir, bueno, si es igual a 3 o es igual a 4, ¿no? Entonces nada más meter el 4. O si se encuentra en estos números, en una lista de números, ¿no? Entonces, si la expresión booleana del if es verdadera, pues se incluye. Esta aquí ya se volvió un poquito más compleja, ¿no? Es la operación, que en este caso es el número elevado al cuadrado, el recorrido de la lista, que es el for i range, y luego la condicional, el if. Muy bien, ya lo pudieron ejecutar. ¿Sí les salió el resultado? Sí, Arthur. Sí. Magnífico. Listo. Ahora vamos a ver compresión de diccionarios. Es una sintaxis muy similar. Obviamente, al ser un diccionario tenemos que tomar en cuenta que tiene una clave y un valor. Entonces aquí ponemos digamos como la sintaxis. Tenemos clave, dos puntos valor, for, item y secuencia, y la condición, if condición. ¿Vale? Entonces digamos que esta es como una especie de, aquí nada más de pseudocódigo, para que vean cuál es la estructura. Y vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, igualmente, aquí va en el diccionario, va a generar la secuencia, en este caso el i, que se va incrementando, y después, posteriormente el i lo vamos a elevar al cuadrado para crear el valor, y luego generamos el recorrido del diccionario. Ejecutamos y nos va a dar el diccionario. Se dan cuenta que aquí está la clave y el valor. Entonces empieza en 1, 2, 3, 4, hasta el número 10. Y del lado derecho está el mismo índice, pero elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces estas son instrucciones para poderlo llenar. Poder llenar el diccionario. Y de la misma forma, si ven un poquito más abajo, pues, puedo colocar una sentencia en la cual si el módulo del valor es igual a 2, lo va a incluir. De lo contrario, no lo va a incluir. Y aquí está incluyendo el 2, el 4, o el índice 4, el 6, el 8 y el 10. Porque son los números que al aplicarle el módulo nos da 0.
les, el programa, el ejercicio. Ya, Sí. Arturo. Listo. Ok. Muy bien. ¿Alguien falta? ¿O alguna? No, Arturo. Sí, como que aquí en este caso, como que la sintaxis es como muy clara, ¿no? Simplemente que es un poco diferente a lo que habíamos venido trabajando. Igual podemos hacer compresión a conjuntos. ¿Se dan cuenta básicamente la compresión de conjuntos es igual o es muy similar a la lista? ¿Sale? Más que obviamente aquí en vez de, digamos, corchetes, hay llaves. Entonces, básicamente es el mismo ejercicio. Es el índice lo elevamos al cuadrado y imprimimos el resultado. ¿Mm? Y igualmente podemos colocar el módulo y igualarlo a if, uno de los valores con cuyo valor sea un módulo. Listo. Muy bien. ¿Ya les quedó a todos o alguien falta? Un minuto, por favor. Ok. Listo. Muy bien. Pues aquí digamos que vemos los temas más avanzados del lenguaje o dentro del lenguaje estándar. Esta lista al finalizar la clase, digamos, este book, o este notebook, los voy a mandar, que básicamente vimos expresiones regulares, manejo de errores y compresión. Compresión de listas, diccionarios y conjuntos. ¿Vale? Y ahora ya vamos a entrar a otro tema que ya no es del estándar de Python, que es precisamente, como les había comentado, ya es el manejo de arrays y de matrices. Básicamente vamos a utilizar una librería que se llama NumPy, que es una librería pues muy utilizada en el manejo, o básicamente en ciencias. Vamos a ver todos los componentes más importantes de NumPy, aunque tiene muchas otras operaciones como mucho más específicas para cálculo matemático, ¿no? Pero sí vamos a ver todas las más utilizadas o las que nos van a servir mucho para el manejo de arreglos, matrices y cálculo estadístico.
Normalmente, o hasta donde recuerdo, cuando instalan Anaconda, ya trae muchas librerías por defecto. Una de estas librerías por defecto es NumPy. Pero si están utilizando, digamos, un entorno que no tiene Anaconda o un entorno virtual, eh, lo pueden instalar con esta instrucción, con pip install NumPy. ¿Ok? En un nuevo book, si pueden abrir un nuevo libro, vamos a ver si tienen la librería. Simplemente van a colocar import NumPy as NP. El NP, cuando colocas un as algo, es como un alias, ¿no? En este caso estamos diciendo que NumPy va a estar importando NumPy y que vamos a poder hacer referencia a NumPy a través de un alias que se llama NP. Simplemente por comodidad y para no escribir NumPy de forma completa. Si no me aparece nada, significa que sí la tengo, ¿verdad? Así es, si no se les aparece un error, significa que sí tienen la librería. Perdón, Artur, ¿qué dijiste que hiciéramos? ¿Hablamos un nuevo libro? ¿Así de Sí, Python? ajá, sí, exacto, Ajá. un nuevo libro de Jupyter. Y ahí, en una nueva celda, coloquen la instrucción import NumPy as NP. Ok, perdón. Import NumPy as NP. Ujú. Aquí es donde ya las cosas se ponen más interesantes con estas librerías. Después de NumPy, Ok. como NumPy es la base de Panda, vamos a empezar con Pandas, ¿no? Entonces, Panda está construido sobre NumPy. Muchas otras librerías, hay muchas otras librerías más elaboradas, más avanzadas, toman estas librerías de base. Ok. Bueno, pues a mí tampoco me salió nada. Entiendo que sí viene. Exacto, si no les aparece error, si viene. Ahora vamos a ver cómo se manejan los arrays en NumPy. Una ventaja muy grande, y ahorita lo vamos a ver con un ejercicio, es que NumPy es mucho más rápido y ocupa muchísimo menos espacio que una lista normal de Python. Ahorita vamos a hacer el cálculo, ¿sale? Entonces, vamos a crear un nuevo array. Para crear un array de NumPy, colocamos el identificador NP o el alias np.array, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos una lista de valores. En este caso vamos a tratar de manejar números porque más adelante es lo que más vamos a estar utilizando, números, ¿no? Aunque podemos hacer una lista de cualquier otro valor. Pero como NumPy está orientado a cálculo matemático, si colocamos valores y luego queremos hacer una operación matemática sobre esos valores, como una suma, una resta, una multiplicación de arrays, pues va a dar un error, ¿no? Porque tenemos strings o tenemos otro tipo de valor, pero también lo soporta, ¿no? Entonces vamos a declarar ese array y simplemente con colocar la variable array no, se va a imprimir. Podemos utilizar también el print, ¿no? Ahorita por comodidad, pues nada más con el puro identificador.
Muy bien, ya crearon el array. Ya, Artur. Perfecto. Listo. Al igual que las listas, podemos obtener los valores del array a través de su índice. ¿No? Por ejemplo, tenemos el índice 2, el 0, nos debe dar el 1. Interesante. A ver, el 1. El 2, el 3, esto no lo había visto. Miren, si ponemos el 0, el índice 0, nos va a dar 0. Si ponemos el índice 1, nos da el 1. Eso déjenme checarlo, porque muchas veces no es común que yo traiga valores de un array mediante su índice, porque normalmente lo que hace es recorrerlo completo, ¿no? Para hacer operaciones. Pero si yo pongo el 0, me trae un 0, pero yo no tengo ese valor, solamente que el array empiece en 1. ¿Ya vieron? Pues ese comportamiento no me había percatado de él. Entonces nos traemos el 1, y aquí está el valor, el 1. Ahora nos ponemos el 5. Ahora bien, aquí les comentaba que podemos traernos un array, o podemos crear un array con cualquier tipo de número, o cualquier tipo de valor. Entonces voy a agregar aquí otra cadena. Y aquí están todos los valores del array. ¿Sí? Y también podemos generar matrices. Entonces, básicamente una matriz es digamos que podrían ser el anidamiento de varias listas. En este caso, cuando declaramos el array, primero declaramos, se dan cuenta, primero colocamos unos corchetes para definir el array. Y dentro ya colocamos las listas. En este caso estoy colocando 2 listas. En este caso nos está generando una matriz de 2 por 1, 2, 3, por 4 elementos, ¿no? Una matriz de 2 por 4, que serán 8 elementos. ¿Sí? Y como vamos a ver más adelante, básicamente es nuestro insumo, tener matrices de distintos elementos, porque obviamente cada columna va a corresponder, por ejemplo, a una característica de un suceso. Y cada fila va a ser una muestra de ese suceso, ¿no? Por ejemplo, una transacción financiera. Cada lista o cada renglón, cada fila de la matriz va a ser una transacción financiera y cada columna va a ser una característica de esa transacción. Por ejemplo, si fue fraudulenta o no fue fraudulenta, si a lo mejor una georreferencia, otro valor podría ser el monto, otro valor podría ser una clasificación X, otro valor podría ser una fecha o un lugar donde aconteció ese suceso en el tiempo. Y entonces cada valor, cada columna representa una característica o una dimensión de ese elemento que vamos a analizar. Y Artur, Hasta aquí, sí. pregunta, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, entre estos arrays que tú estás creando aquí y, por ejemplo, crear una lista normal? Por ejemplo, como ese de arriba que tú creaste, ¿qué diferencia tiene o qué ventajas tiene crearlo así con este array que crear una lista normal que traiga 1, hola, 3, true? Sí.
Pues, a ver, si te entiendo bien, ¿cuál es la diferencia entre crear un array de NumPy o una lista de Python normal? Así es. Ok, la velocidad y el espacio. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, normalmente los arrays de NumPy son un 90% más rápidos y ocupan un 80% menos espacio. Y eso es muy relevante si estás haciendo un análisis de 1 millón de muestras, ¿no? O de 10 millones de muestras. Ok, básicamente son, digamos, más óptimos, ¿no? Son muchísimo más óptimos y también tienen algunas funciones que no tiene las listas normales de Python. Y ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, podemos sumar dos arrays, ¿no? Y en Python tendríamos que hacer una iteración de toda la lista, y luego dentro del for hacer la operación y sería un fragmento de código más grande. Ok. ¿Ya hicieron las listas y las matrices y la matriz? Sí. Sí. Un minuto, por favor. Sí. Listo, Arturo, gracias. Muy bien, entonces continuamos. Vamos aquí este ejemplo está muy interesante. Cuando declaremos una matriz, vamos a procurar que la matriz o las listas que conforman esta matriz sean del mismo número de elementos. Por ejemplo, aquí estoy colocando una lista con 4 elementos y posteriormente estoy colocando otra lista con 5 elementos. Sí se puede hacer, pero lo que va a ocasionar esto es que no se genere una matriz, porque la matriz debe tener la misma cantidad de elementos de sus listas, sino que va a generar un array y cada elemento del array va a ser una lista. ¿Se vio? Aquí no genera una matriz, genera un array y dentro tiene una lista de 4 elementos y otra lista de 5 elementos. Entonces no vas a poderlo tratar como una matriz. Incluso te aparece aquí un warning, ¿no? Este warning es nuevo, en otras versiones de NumPy no aparecía, pero aquí sí te está indicando, ¿no? Que estás especificando una matriz con listas con distintos números de elementos. Y Arturo, ¿y eso que te aparece al final que dice type igual a object y en el anterior que también hiciste que era un array solo, también dice type igual a U32? ¿Eso qué es? Ese normalmente es el tipo de objeto. Por ejemplo, aquí te lo estoy identificando como que este es un array de tipo objeto y arriba el U32. Cuando aparece esto es que está haciendo una especificación de Unicode de 32. Es decir, no hay un solo tipo de dato. Y luego muchas veces en otros casos, a ver, ahorita no te aparece, pero en otros casos te aparece dtype int32, por ejemplo, int. Int32 significa que son enteros de 32 bits, ¿no? Oh, ya. Y muchas veces es el tipo de dato que está indicando el dtype. ¿Sale? ¿Ya hicieron esta lista? Esta matriz de listas con distintos elementos. Ya, Es Arturo. simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿eh? Normalmente no se usa. Siempre usas matrices con la misma cantidad de elementos. Porque en un momento dado lo que significa es que o te sobran columnas o te faltan columnas para que tu modelo de datos esté completo. Y vamos a hacer un ejercicio que está bien interesante,
que es para la comparación de espacio. Aquí lo que vamos a hacer es ver cuánto espacio ocupa una lista y cuánto espacio ocupa un array. Con primero vamos a importar sys, import sys, ya lo habíamos visto en una clase anterior, que nos sirve para poder obtener ciertas funciones de sistema, ¿vale? Y vamos a generar una lista con un range de 1000, es decir, vamos a tener una lista con una longitud de 1000 posiciones y vamos a tener otro array igualmente con 1000 posiciones, pero este va a ser declarado con NumPy, ¿sale? Posteriormente vamos a calcular el tamaño de la lista. Entonces, para una lista de Python normal con sys.getSizeOf, getSizeOf te devuelve el tamaño de un valor que tú le coloques por argumento. En este caso vamos a calcular el valor de un entero y ese lo vamos a multiplicar por el tamaño de la lista. Entonces, el getSizeOf nos va a devolver los bytes que tenga ese entero, por el tamaño de la lista nos va a devolver el número de bytes de la lista. Y posteriormente vamos a calcular el espacio de un array. Entonces el array lo vamos a calcular con array.size, que nos va a dar el tamaño del array, por array.itemSize. El itemSize nos va a devolver el tamaño del item, igual en bits. Y al multiplicarlo, pues nos va a dar el tamaño. Imprimimos el tamaño y posteriormente vamos a calcular la diferencia con una regla de 3, muy simple, ¿no? Que 100 menos el espacio del array por 100 entre el espacio de la lista, y ahí nos va a dar la diferencia. En este caso, si yo lo ejecuto, me indica que la lista de Python pesa 28,000 bytes y el tamaño del array pesa 4,000 bytes. Entonces tenemos una eficiencia del 85% si usamos un array de NumPy. Entonces sí es considerable, ¿no? Sí, Sí. que de repente pensé que no, que estaba en el, pero creo que no. Otro uso que también se le está dando a Python es, por ejemplo, si alguno de ustedes ya es administrador de cloud o tiene a su responsabilidad una infraestructura de nube, es que tanto AWS como Azure, Google y las principales nubes
te dan un API de Python para que puedas administrar la nube. Entonces, con código tú puedes construir, por ejemplo, buckets de S3 o buckets de Google, sistemas de almacenamiento, instancias, administrar servidores, levantar instancias, bajarlas, destruirlas, crear bases de datos o administrarlas, crear sistemas de red y todo lo que puedas construir en la nube a través del app, ¿no? Por ejemplo, yo he construido ya infraestructuras más o menos grandes de dos formas, utilizando Python o utilizando alguna herramienta como Ansible o, o Terraform, o incluso utilizando las tres cosas, ¿no? Entonces he hecho algunos módulos en Python para extender funcionalidades de Terraform. Entonces también se usa mucho en la administración de cloud. Conforme vayan terminando, me dicen para ver en qué momento pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? Listo. Listo, Artur. Sí, Ok. ya, listo. ¿Alguien falta? No, Artur. No, no. No. Muy bien. Si le salieron los números, las cantidades. También va a Sí. depender como que de la manera. De repente yo me he dado cuenta que dependiendo de la máquina no es la misma, una cantidad igual. ¿Cómo le salió? Igual. También 85-71. Sí, igual me Ok. salieron las Ah, mismas cantidades, Artur. magnífico. Vamos a ver ahora vamos a hacer una comparación de eficiencia. ¿Sale? Igual nos sirve también para ir practicando. En este caso, vamos a utilizar la librería de Time, de import Time.
Con time vamos a obtener el tiempo en segundos a partir del 1 de enero de 1970 en época, ¿sale? Pero simplemente, básicamente va a ser un numerote y podemos hacer resta de esos números para sacar la diferencia la diferencia de tiempo en segundos, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a generar una lista 1 y una lista 2 de 1 millón de elementos. Y vamos a hacer un array 1 y un array 2 igualmente con 1 millón de elementos. Lo que vamos a hacer es generar una operación para ver cuánto se tarda una lista de Python en hacer esa operación y cuánto se tarda un array de NumPy en hacer la misma operación de números. ¿Sale? Entonces, generamos las listas y luego lo generamos los array. El comienzo con la función time.time nos traemos ese número que les comentaba de la cantidad de segundos desde 1970. Posteriormente el resultado, vamos a hacer esta compresión. ¿Se dan cuenta? Aquí nos conviene hacer esta compresión. Básicamente estamos el x1 menos y, y luego for x, y in zip, lista 1, lista 2. Básicamente el zip nos genera como una tupla de valores, ¿no? Por eso podemos estamos haciendo aquí como un desempaquetamiento de esos valores. Entonces nos combina las listas, nos genera esos valores los podemos desempaquetar. Después calculamos el tiempo. Aquí, digamos, con esta operación, hacemos la resta. Básicamente estamos haciendo la resta de cada elemento de la lista 1 con la lista 2. Luego aquí abajo estamos calculando el tiempo final. Cuando termina de hacer esta operación, calculamos el tiempo final y luego hacemos una resta del tiempo final menos el tiempo inicial y nos da el tiempo que tardó la operación. Y ya lo imprimimos. Luego en la parte de abajo es algo muy similar. Marcamos el comienzo de la operación, pero aquí es donde vemos la practicidad, por ejemplo, de NumPy. Aquí simplemente con restar el array 1 menos el array 2, ya nos hace la resta de todos los elementos y nos genera el resultado en manualista. O sea, Arthur, en la parte de arriba, en donde pone el resultado, toda esa operación que pone dentro del for es solo para restar las listas. Exactamente. Yo pensé que estabas haciendo algo Restar más, elemento por elemento. algo más complejo. Y pues sí, se ve más complejo. Digo, esa fue la impresión Sí. que a mí me dio y lo veo que lo puedes sacar en el array, pues casi es un 1 menos 1. O sea, Exacto. Exacto. Y esa es la característica de NumPy, ¿no? Que realmente puedes restar, puedes sumar, puedes hacer muchas operaciones con las listas de una forma muy fácil. Siendo que con listas normales de Python puedes hacer expresiones como esta, que está reducida, o de plano hacer un for completo, ¿no? Que son como 7, 8 líneas para poder hacer una resta, multiplicación o división de array.
Ahora, si se dan cuenta, en la parte de abajo yo ya imprimo cuánto tiempo se tardó la lista en procesar, cuánto tiempo se tardó el array y el ahorro del tiempo, que en este caso, en menos en mi equipo, me dio del 95%, 95%, ¿no? Entonces, en tiempo de procesamiento, pues también es un ahorro sustancial. Arthur, Yo ¿qué le ya, dijiste que hacía el zip? El zip nos genera una tupla, como una lista de tuplas. En donde una tupla sería XY, ¿no? Por ejemplo, el X sería el ítem 1 del array 1 y el Y sería el ítem 1 del array 2. Por eso después lo podemos como desempaquetar. Y entonces es X menos Y, Ok, que será el valor del array 1 y el valor del array 2. Y así sucesivamente por cada uno de los elementos de la lista. ok, gracias. Ujú. Y Pues aquí sí, sí no lo imprimo a mí, porque es 1 millón de valores, ¿no? Hacer a mí me un array muy largo. salió un poco diferente el ahorro del tiempo. A mí me salió el 97% el ahorro del tiempo. Ah, mira, tienes mejor equipo que yo. Sí, aquí sí me di cuenta también que depende mucho como que del procesamiento. De hecho, si lo vuelvo a ejecutar, seguramente va a dar un cálculo diferente. Mira, 97.64, ¿ya viste? Ya cambió. Pero de Ah, qué tan ocupado está el procesador en ese momento. es verdad. 97.95. ¿Viste? Sí, lo ejecuto varias veces y sí me da valores diferentes. Como Exacto. dices tú, dependiendo que tanto esté utilizándose el procesador, te arroja algo diferente. Ujú. Así es. Entonces, por ejemplo, si estamos procesando ya 1 millón, 10 millones de datos, pues ya como que ayuda, ¿no? Sí, como que es más práctico por lo que se ve utilizar con un Py. Aparte creo que es un poco más entendible porque tío, desde la manera en la que tú utilizaste la resta en las listas, parece que es algo más complicado de lo que realmente es, que como lo pones acá abajo, simple y sencillamente la array 1 menos la array 2. Así es. No sé si ya están todos, ya terminaron o faltan. Cierto. Listos. Listo. ¿Alguien está más tiempo? Bien, seguimos. Entonces, estos dos ejercicios serán precisamente para que empiecen a calentar los dedos y comprobemos, ¿no? Que realmente es más eficiente utilizar NumPy que utilizar listas. Ahora vamos a ver algunas funciones aritméticas que se pueden utilizar con NumPy. En este caso vamos a utilizar el subtract, que básicamente resta los elementos de dos array, elemento por elemento, ¿no? Por ejemplo, el ítem 1 del array 1 menos el ítem 2 del array 2, y así sucesivamente por todos los elementos de la lista. Aquí declaramos el array 1 y el array 2 con una serie de valores, y luego colocamos np, el identificador, subtract array 1, y ya nos va a dar el resultado. Por ejemplo, 8 menos 2, 2. 89 menos
un millón de elementos, pues ya está más fácil. Arthur, ¿qué diferencia hay entre la resta esa que estás haciendo? Bueno, más bien entre el subtract y la resta que hiciste arriba de solo array 1 menos array 2. Es como la función, ¿no? ¿Cómo? Digo que no hay diferencia realmente. O sea, es Puedes el mismo hacerlo así o procedimiento, puedes pero... hacerlo con subtract. Ok. Es básicamente la misma operación, solo Sí. que con función aquí. Con función. De Ya. repente a mí me gustan más sus funciones porque como que entiendo mejor el código, ¿no? Entiendo que estoy haciendo una sustracción, que estoy haciendo una suma, una multiplicación. Incluso, por ejemplo, cálculos. Por ejemplo, yo me he inventado cálculos, por ejemplo, de nómina, ¿no? Sin NumPy, en un lenguaje tradicional como Java, el procesamiento me tardo, a lo mejor procesar la nómina me tarda 1 hora, ¿no? Y con NumPy y con Python, lo hago en 5 minutos o en 10 minutos. Así. Digo, Java no lo podemos quitar encima porque hay muchas instituciones, sobre todo financieras, que lo siguen usando, ¿no? Pero ya es como ya se está convirtiendo como en como en un dinosaurio, yo creo. Como una tecnología heredada, ¿no? ¿Java? Bueno, ya hicieron el stack. Sí, yo ya hice este ejemplo. Subtract. Listo, sí. Listo. Listo. Muy bien. Vamos a ver el A, que es una suma de valores de dos arrays, igualmente elemento por elemento. Entonces, básicamente eso es muy similar, nada más que en vez de subtract, le ponen A. Y vean cómo funciona, ¿no? Cambien los valores, jueguen un poquito con los valores, agreguen más valores. Sí, que los dos arrays sean del mismo tamaño para que pueda hacer la sumatoria, ¿no? Elemento por elemento. Y aquí lo tenemos. 4 más 2, 6, 20 más 20, 40, 15 más 5, 20, 20 más 8, 28 y 20 más 30, 50. Listo, Arturo.
Magnífico. ¿Alguien falta? Listo, Arturo. Muy bien, vámonos con la multiplicación. Ya van a ser las 8. Yo creo aquí acabamos, pero mañana yo creo que acabamos con NumPy. La siguiente semana, yo creo que los 2 días sí nos vamos a aventar con Python, digo con pandas. Y después pandas ya empezamos con visualización gráfica. Es decir, ya poder visualizar los datos en gráficas, como gráficas de barra, gráficas de dispersión, eh, gráficas de pastel, eh, gráficas de cajas, ¿no? Son muy interesantes cómo funcionan las gráficas de cajas, histogramas y cosas por el ¿De estilo. cajas o de tajas? De caja, Ah, de caja. diagramas de caja. Ajá. Sí, se llama así porque forman como una cajita, ¿no? Se usa, luego los doy mucho como por ejemplo en predicciones financieras, pues, por ejemplo. Entonces vemos la multiplicación, básicamente es el mismo procedimiento. Tenemos un array 1 que va a ser multiplicado por el array 2. Bueno, aquí sería como dicen, ¿no? El orden de los factores no altera el producto en este caso. Entonces tenemos array 1 y array 2. Y 4 por 2, aquí está el 8 y bueno, las demás operaciones, ¿no? Básicamente es una operación 1 a 1. Actualmente cambien valores, ¿no? Listo, Arturo. Magnífico. ¿Alguien más? ¿Ya acabaron? Sí, ya también. Súper. Sí, ya. Pues bueno, aquí ya va empezando lo bueno, ¿no? Ya como pudieron observar, han sido muchas clases, ya 10 clases, pero sí vimos más o menos a profundidad Python, ¿no? Creo que sí vimos todo el core de Python. Ahora ya empezamos con librerías más específicas para ciencias NumPy, Matplot. Ya que veamos esas, que ya vamos a empezar con scikit-learn, que ya es una librería propiamente de Machine Learning, y posteriormente podemos utilizar también alguna otra librería de visión por computadora, como OpenCV, y si nos da tiempo, nos aventamos por lo menos, aunque sea la introducción de Deep Learning, porque Deep Learning también es un campo de estudio bien grande, ¿no? Es súper grande Deep Learning, que es ahí ya en temas de Deep
learning ya en temas, por ejemplo, lo que de repente ven en internet, ¿no? Como deepfake, que es ponerle la cara de una persona a otra imagen, a un video, crear música, ¿no? También hay algoritmos de deep learning para crear música, para crear obras de arte, para procesamiento avanzado de números, ¿no? Todo lo que han visto, por ejemplo, que usa Tesla para conducción autónoma es con Deep Learning. Todo es Deep Learning. Entonces sí, es un tema muy, muy grande. Pero yo creo que por lo menos podemos llegar a los principios de Deep Learning. ¿Sale? No sé cómo ven las clases hasta aquí, cómo lo ven útil, creen que lo puedan aplicar a su vida laboral. Sí, sí, aplicable, sí. Sí, trato de darles también algunos ejemplos, ¿no? De los que yo me he estado involucrando. Aunque todavía estamos en el principio, ya pueden empezar a tener una visión más amplia de este tema. Pues bueno, pues muchas gracias, ¿no? Igual espero sus notebooks, ¿no? Ya los estoy revisando, ya los estoy viendo, ya varios me los han mandado, faltan varios también, pero bueno, pues la intención, ¿no? Que aunque terminemos y ustedes todavía no terminan de hacer sus ejemplos, de hacer los ejercicios y el proyecto final, pues no nos detengamos por eso, ¿no? Sé que tienen otras actividades que hacer y pues sí sería importante que puedan terminar todo lo que vamos a ir trabajando para que agarraran práctica y caigan en él. De los errores se aprende mucho y pues es básicamente parte del proceso de aprendizaje. Ok, Arturo. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Buenas noches. Gracias, Hola, Arturo. Arturo. Buenas noches. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Buenas noches. Luego.